Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a una nueva edición de Especiales TNU. En este caso queremos proponerle analizar el tema inversión y soberanía. Bueno, inversión y soberanía, esta combinación tiene que ver más que nada con esos estímulos que el Estado uruguayo, a través de distintas leyes, otorga a los inversores precisamente para que desarrollen sus proyectos, para que desarrollen sus negocios aquí en el país, básicamente con la intención de ese valor agregado que lleva conectada siempre la generación de mano de obra, que es el interés mayor del Estado uruguayo, ¿verdad? Les invitamos a acompañarnos, van a estar con nosotros el economista Daniel Olesker, el empresario Eduardo Campiglia y el gerente general de Uruguay 21, Álvaro Inchauspe. El libre comercio y la promoción de inversiones extranjeras se han convertido en las herramientas más usadas en el mundo capitalista para alcanzar el desarrollo económico de los estados y con él el bienestar de su gente. Sin embargo, muchos ven en estos mecanismos la multiplicación del subdesarrollo, la profundización de la dependencia económica y, en definitiva, la pérdida de soberanía. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México identifica algunos problemas contenidos en tratados de libre comercio y en la creciente inversión extranjera que pueden afectar la soberanía de las naciones. La estabilidad política, económica y social, la seguridad jurídica, la baja corrupción, el grado inversor, las fuentes renovables de energía y la libertad cambiaria, entre otras, son algunas de las virtudes del Estado uruguayo con las que el Instituto Uruguay 21 de Promoción de Inversiones y Exportaciones intenta convencer a las empresas nacionales y extranjeras para que desarrollen sus negocios en el país. El objetivo principal de esta promoción es, sin duda, la distribución genuina de la riqueza a través de la creación de puestos de trabajo. Pero las inversiones también son promovidas con argumentos tales como que Uruguay tiene una beneficiosa ley que exonera al inversor del impuesto al patrimonio, del IVA y del IMESI en determinadas circunstancias, que permite la libre repatriación del capital y de las utilidades y que posee un buen sistema de zonas francas y de puertos y aeropuertos libres. Asimismo, se destaca que al inversor extranjero no se le exige tener un socio local. Frente a esto nos preguntamos: ¿es realmente necesario que el Estado renuncie a tantos derechos para atraer inversiones? ¿Son tan generosos con el inversor, por ejemplo, los países nórdicos, que tienen un alto índice de desarrollo humano mediante costosas pero fructíferas políticas de protección social? ¿Hasta qué punto los beneficios que ofrece Uruguay no implican una perforación a nuestra soberanía? Es un placer recibir esta noche al economista Daniel Olesker, asesor del Instituto Cuesta Duarte, ex ministro de Salud, ex ministro de Desarrollo Social. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí en este especial de TNU. Y la primera pregunta, en realidad, Daniel, tiene que ver con algún dato que seguramente vos manejás actualizado, porque en su momento, en 2005, hubo de parte del gobierno, del ministro de Economía, una gran preocupación por incrementar la relación del nivel de inversión con relación al Producto Bruto Interno, que venía de épocas bastante más complicadas y que de alguna manera marcan el nivel de desarrollo de un país. ¿En qué estamos parados hoy en términos de inversión sobre producto? Bueno, la inversión sobre producto hoy anda entre el 19 y el 20%, el 21% del Producto Bruto Interno. Para aclarar a los televidentes, normalmente se dice que un 10% de la inversión de inversión respecto al PBI es la inversión de reposición o de amortización o de mantenimiento. O sea que la inversión neta, porque este 21 es inversión bruta, ¿no? La inversión neta es lo que esté por encima de ese 10%. Uruguay históricamente tuvo un nivel de inversión muy bajo, ¿no? Incluso en épocas de crecimiento económico no pasaba el 12, el 13%, y en estos últimos 10 años pegó un salto muy importante, llegando al 18-20%. La otra cosa importante, en términos de cifras descriptiva, es que aproximadamente un cuarto de esa inversión es público, 3/4 es inversión privada. Eso también en Uruguay fue un salto en estos últimos años, no solo porque un cuarto de 20 es más que de 10, sino porque antes ni siquiera era un cuarto de la inversión pública. Es decir, salvo en aquel año 78, cuando se construyeron Salto Grande y Palmar, que la inversión pública se disparó, en general siempre fue bastante residual y marginal respecto a la inversión total. O sea, y además hubo decisiones de justamente reducir, contraer la inversión. O sea que tenemos dos datos importantes hoy, que tenemos un nivel de inversión sobre el producto importante, del orden del 20%, países del sudeste asiático en su despegue llegaron a 25, 28%, o sea, todavía hay para crecer allí, y segundo,
que de ese 20%, aproximadamente un 5, un 4,5, un 5%, o sea, una cuarta parte, es inversión pública, tanto de las empresas públicas como de infraestructura, como de inversión social. Correcto. Ahora, y otro aspecto es la calidad de esa inversión, digamos, ¿no? ¿Para qué ha servido en todos estos años llegar a ese nivel de inversión? ¿Ha sido ajustada a las necesidades del país? ¿Cuál es el camino que habría que recorrer en términos de calidad de la inversión? Bueno, esta pregunta me lleva a dos como precisiones o prejuicios que quiero comentar, que quería comentar y que viene bien hacerlos ahora, que tienen que ver con, uno, qué papel juega el Estado en el proceso de inversión. No el Estado inversor, del que ya hablé, digamos, ¿no? Sino el Estado regulador de la inversión. Correcto. Y segundo, cuáles son los elementos de calidad de esa inversión que deben ser destacados. Respecto al primero, mi opinión, y bueno, no es una opinión personal, es una opinión en general que tiene respaldo teórico en muchos autores, es que la inversión es una de las principales variables sobre las que el Estado debe incidir. Cuando uno habla de una política pública, ¿qué está diciendo? Una política pública es un instrumento por el cual el Estado actúa y modifica el comportamiento que existiría si no interviene. Correcto. Eso es una política pública. Está claro que en políticas sociales las políticas públicas son imprescindibles, pero en inversiones también la participación del Estado es imprescindible para orientar. Esta es una discusión que no solo se da entre liberales e intervencionistas. En el seno de la izquierda es una discusión. Yo creo que el Estado debe elegir los ganadores, debe decir cuáles, y sobre esto iremos después cuando hablemos de lo que se hace hoy en Uruguay. El Estado debe elegir cuáles son los sectores que mejor se corresponden con las necesidades cualitativas de inversión en el país. Y eso me lleva al segundo punto de tu pregunta, es cuáles deberían ser esos elementos. Y para eso quiero recordar, también brevemente, que en Uruguay hasta 2007 las leyes de promoción de inversión eran genéricas. La Ley de Inversión Extranjera de 1974, la Ley de Promoción Industrial de 1978 y la famosa Ley de Inversiones de 1996. Todas ellas eran genéricas. ¿Qué quiere decir? Que bastaba que alguien decidiera invertir sin importar el rubro. Sin importar el rubro y con la única restricción de que no podía invertir en áreas que eran de monopolio público, recibía las exoneraciones en la misma magnitud, las que fijaba la ley, digamos, ¿no? ¿Qué se hizo en el 2000? Cuando se fue a aprobar la ley en el 96, me tocó ir a mí, junto a Juan Manuel Rodríguez y al Pepe Delía, por el PIT-CNT a opinar sobre la ley. Y seguramente porque querían que la ley saliera con opinión favorable del PIT-CNT, aceptaron incorporar un artículo 11 de la Ley de Inversiones que dice: serán privilegiadas las inversiones y plantea 5 puntos, que generen empleo, que incorporen tecnologías limpias, que se ubiquen en zonas del país de menor nivel de desarrollo, que generen exportaciones, y un quinto que ahora no recuerdo, pero tiene que ver con también con los procesos técnicos. Correcto. Ese artículo 11 hasta el año 2007 no se utilizó. O sea, no se puso en práctica. No se puso en práctica. No se le pidió al inversor que cumpliera alguno de esos puntos, digamos. O sea, o si los cumplía, la diferencia en el cumplimiento no era un factor que diferenciaba el beneficio fiscal. En el año 2007, en aquel momento, Luis Porto, economista que trabajaba en el Ministerio de Economía, luego fue subsecretario en el periodo siguiente, armó una matriz con estos 5 elementos. Y la matriz, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, mire, si usted genera empleo, va de 0 a 10 el puntaje. Si no genera nada de empleo o genera mínimamente, tiene 0, si genera... y así. Si usted se ubica en aquel momento, cuando se hizo la reglamentación de 2007, en Canelones, que era el departamento con peor índice de desarrollo humano, va a tener los mayores beneficios. Si se ubica en Montevideo, los menores, y en el medio dependía del índice de desarrollo humano de cada departamento. Dependiendo de las divisas de exportación que genere o las que ahorre de importar, va a tener otro beneficio, depende que el tipo de tecnología que aplique también va a tener y depende el impacto sobre el ambiente también. Entonces, eso daba un número, ¿no? Eso sobre base 10 daba, yo qué sé, 10, era un proyecto espectacular, recibía el máximo de la exoneración fiscal posible. Si tenía, podía recibir, tenía 5, recibiría la mitad, y si no tenía nada, si tenía muy poco, recibía igual, porque cumplía, digamos, los parámetros, pero lo recibía mínimamente. Entonces, esa es la calidad de inversión que importa.
Y eso, opino yo, mi opinión, es que estuvo muy bien hecho en el 2007. Porque en el 2007 no era tan importante decir a qué sector debe venir la inversión, sino sobre todo que la inversión viniera y que además generara empleo, correcto, divisas y demás. O sea, Daniel, que el objetivo ahora, a partir de tener establecidos esos otros criterios, es empezar a cambiar un poco el criterio en cuanto a cuáles son los sectores prioritarios que debería elegir el país, ahí sí con función directa del Estado. Sí, yo creo que el cambio es elegir sectores. Obviamente, parte de los sectores que se elijan seguramente van a cumplir los criterios de generación de empleo, de generación de descentralización territorial, de generación de tecnología, porque hay una relación entre el desarrollo y estos factores transversales. Pero puede haber sectores que hoy cumplan estos factores transversales y que ya no sea necesario, por el nivel que han alcanzado, ser promovibles. ¿Y cuáles deberían ser los criterios ahora entonces? Estos criterios que están en la matriz son un subconjunto de un criterio superior, que son los sectores a los que habría que priorizar. Y allí el criterio principal tiene que ser el incremento del valor agregado, sectores que sean capaces de incrementar el valor agregado exportado, sea porque sean sectores nuevos, ¿no?, que empiecen a exportar o que exporten poco y vayan a exportar mucho, por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, la naviera, por ejemplo, sectores de la metalmecánica, por ejemplo, sectores vinculados a la informática y a la tecnología, o sectores que ya siendo exportadores de productos primarios sean capaces de dar algún salto en el valor agregado, que en vez de exportar tanta leche en polvo podamos exportar yogures, que el 98% van al mercado interno, que podamos en la carne volver a mecanismos de carnes envasadas. Es decir, puede haber distintas, hay que estudiarlo. De hecho, el ministro Kramerman en el periodo anterior había hecho 8 consejos sectoriales industriales, sí, con el objetivo de promover sectores nuevos o viejos, pero con una nueva lógica de valor agregado, y eso entiendo que está como trancado, digamos. El nivel de primarización, ¿qué ha pasado con el nivel de primarización de la exportación uruguaya? Que se supone que también era otro gran desafío, como vos decís, avanzar hacia justamente incorporar valor agregado. Bueno, ahí hay dos cosas que hay que decir. Una más cuantitativa, otra más cualitativa. Si lo miramos cuantitativamente, y si nosotros tomamos las exportaciones 2007 respecto a 2016, el volumen de los principales productos, ¿no?, básicamente con no mucho valor agregado, es decir, soja, carne, celulosa, lácteos y demás, creció en el 2016 respecto a 2017. Es decir, que el volumen de nuestras exportaciones ha incrementado el peso de los productores de los productos primarios, digamos, ¿no? Para eso ha tenido mucha importancia China, que en 2007 era el 3% de nuestras exportaciones y hoy es arriba del 25% y básicamente recibe productos primarios, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un componente. Si lo miramos, y bueno, aquí va a haber gente de Uruguay 21, así que no voy a decir algo que ellos saben mucho mejor que yo, pero ellos publican un informe muy interesante, muy interesante, sobre el contenido tecnológico de nuestras exportaciones. La dividen en recursos naturales, industriales de baja tecnología, de media y de alta. Y prácticamente nuestras exportaciones son o de recursos naturales, primarios o manufacturados, o de productos industriales de baja tecnología. E importamos productos de media y alta tecnología. O sea, todavía mantenemos una estructura comercial, una estructura de comercio exterior que reproduce relaciones de dependencia respecto a los países a los que le compramos, Entonces, pienso que ahí debería haber un objetivo central. Esto no quiere decir que el 100% de la promoción de inversión tenga que estar ligada a este nuevo criterio de elegir ganadores. No estoy diciendo eso. Puede haber inversiones que no estén en los sectores ganadores, pero por algunas razones, porque pese muy bien en esta matriz de 5 puntos, igual haya que promoverla. Correcto. Pero quizás haya que introducir esta variante de los sectores ganadores y quizás priorizar allí no solo los sectores, sino cuál es la ventaja fiscal que se le da. Porque el ser promovida por la ley de inversiones significa que hay una cantidad de impuestos que no se van a pagar. Exacto. Sí, hay un costo para el básicamente Estado. Irá impuesto a la renta empresarial, IRAE, impuesto al patrimonio en algunos casos, no siempre, IRAE siempre, ¿no? Y a veces el IVA comprado, el IVA de las importaciones o de las compras, digamos, ¿no? La suma de esto hoy
más o menos anda en unos 1.500 millones de dólares. Las exoneraciones totales del país son 6 puntos del producto, pero ahí están todas las del IVA, los productos de la canasta familiar. Las exclusivamente por ley de inversiones, bueno, zonas francas, que es un régimen particular de ley de inversiones, andan eso en 1,5 puntos de producto. Entonces, quizás en estas ya tradicionales promovidas haya que bajar los límites, es decir, hasta cuándo se exonera fiscalmente respecto a la inversión 100 y promover mayores exoneraciones fiscales en estas otras. Ahora, ese nivel de gasto tributario que tiene el país para promover estas inversiones, de alguna manera en una circunstancia como la actual en la que se habla de tanta restricción, cualquiera podría decir, bueno, aprovechemos a bajar de ahí ese gasto tributario. ¿Eso tendría impacto en esa incidencia que vos planteás que debería tener el Estado? ¿Cómo incidiría en una eventual venida o no de inversiones? Porque también se discute sobre eso, digamos, ¿no? ¿Tiene opciones Uruguay de decir, bueno, entonces recorto por acá y los inversores van a venir igual? No, bueno, primero que en principio yo estoy planteando una modificación del criterio de la exoneración de inversiones desde lo transversal a lo sectorial. Eso no necesariamente significa que el volumen global va a bajar. Entiendo, y esto vuelvo a tomar como referencia al ministro Kleiman, porque fue quien me ha enseñado casi todo lo que sé de esto de la ley de inversiones, decía que en algunos casos los niveles permitidos de exoneración eran un poco altos, digamos, en relación a la relación costo-beneficio que el país tenía respecto a esa inversión, y que con niveles no tan altos igual se hubieran obtenido de esas inversiones su radicación en el país. O sea que puede haber un camino de reducción de ese 1,5 puntos del producto, sobre todo porque con este enfoque que yo estoy dando sectorial puede haber algunos sectores que realmente ya no valga la pena hacerlo, pero me parece que el objetivo de la modificación del criterio no es el ahorro de recursos, sino es el mejor uso de este gasto tributario, de esta exoneración fiscal. Y manteniendo esos niveles, digamos, ¿cómo estamos pensando en países en desarrollo que están en nuestra misma situación de alguna manera y que están también peleando países como nosotros? En desarrollo. Claro, que están en nuestra situación y también peleando por los inversores que están en el mundo, digamos, en comparación con otros países que estén buscando la misma venida de inversores. Sí, la verdad que no hay demasiados estudios fácticos ni contrafácticos que nos digan cuánto pesa este régimen de promoción en la venida de las inversiones. La venida de las inversiones tiene una cantidad de factores que tienen que ver con los costos de producción, donde entran los salarios, por ejemplo, donde entra la energía, por ejemplo, y donde entran los impuestos también. O sea que es un elemento más de los costos. Pero también tiene un componente de capacidad de vender los productos, o sea, tiene una cuestión de mercados, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, a mí me parece que es necesario tener un régimen de promoción de inversiones que fiscalmente dé algunos beneficios selectivos, transversales como fueron en su momento y sectoriales como propongo que sean ahora, pero me parece que si lo readecuáramos con este criterio, no debería tener ningún efecto demasiado importante sobre las venidas de las inversiones, porque además cuando uno mira las inversiones que han venido a Uruguay por la ley de promoción de inversiones, las grandes, han sido a sectores que en Uruguay tienen fuertes capacidades técnicas, económicas y competitivas, y por lo tanto es probable que el proceso sí continúe, digamos, porque lo que hizo la ley también es una cosa importante que hay que tener en cuenta en 2007, cuando se hizo la reglamentación del artículo 11, se hizo, digamos, un piso para esa inversión, un piso que generó ciertas certidumbres de cuáles eran los factores que se valoraban. Entonces, yo creo que no podemos ahora tener la misma valoración en 2017 que en 2007, y repito lo que dije hoy, creo que esto no va a influir en el proceso de inversiones y que el enfoque sectorial hoy es imprescindible. Pero como digo, esto de que el Estado elija ganadores es una discusión de larga data en la economía, de la cual yo siempre he sido... Y bastante filosófica y política. Es filosófica y es política, esencialmente. Sí, correcto. Daniel, te agradezco muchísimo. Bueno, a ustedes. Enseguida volvemos, hacemos una pausa, continuamos en Especiales TNU. Seguimos adelante. En el primer bloque teníamos
básicamente un análisis y un enfoque de opinión desde el punto de vista teórico del economista Daniel Oleskar, y en un programa en el cual estamos hablando de inversiones, tenemos que tener en la mesa a un inversor justamente para que nos cuente su experiencia, para que nos cuente sus impulsos, sus necesidades, y es por eso que hemos invitado a Eduardo Campiglia, el ingeniero Eduardo Campiglia, responsable, titular de Campiglia Construcciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Yo creo que lo elegimos a usted porque cualquiera que circula por las calles de Montevideo, básicamente, nota claramente cuál es la actividad que realiza esta empresa, y hasta, si se quiere, se nota la inquietud que tienen sus directivos, usted personalmente, de realizar este tipo de inversiones, y es por eso que lo hemos sentado en esta mesa. Y lo primero que le queremos preguntar, en un programa donde tratamos de combinar varios elementos, la inversión, la generación de fuentes de trabajo y la soberanía, es qué es lo que quiere un inversor o qué es lo que espera un inversor de parte del Estado como para recibir un estímulo precisamente a desplegar una inversión. Y bueno, por lo pronto, reglas claras y que permanezcan en el tiempo, o que se preavise si van a cambiar, de modo de poder planificar a mediano y largo plazo, que es lo que permite justamente hacer inversiones más importantes. Ahí está. Si uno ve, vamos a empezar por el tema de las reglas claras, si uno ve por allí, ustedes tienen la posibilidad de verlo, hay en internet un video del Instituto Uruguay 21, estaremos con uno de sus integrantes en el último bloque, un video del Instituto Uruguay 21, promocional del Uruguay, que hace un detalle pormenorizado de las virtudes que Uruguay le ofrece al inversor, y una de las que más se destaca es precisamente esa que usted acaba de señalar. Reglas claras, seguridad jurídica, ¿la hay? Yo creo que sí. ¿Usted cree que la hay? Yo creo que sí. Lo que en nuestro rubro, digamos, se han generado incentivos para, en momentos que claramente la inversión iba a bajar, se generaron incentivos con las llamadas viviendas de interés social, que fue muy oportuno, porque si no fuera por esa ley, yo diría que el nivel de actividad en estos últimos años hubiera decaído muchísimo más. Y en general lo que incentiva, por lo menos al inversor nacional, a continuar, porque somos nacidos acá, tenemos nuestros hijos, nuestra familia, y queremos seguir acá, lo que incentiva a seguir invirtiendo es sentirse apoyado tanto como por el gobierno, como por su personal, como por el sindicato, que bueno, son esas las cosas que a veces tenemos que trabajar para ver que es posible entre todos conseguir mejores condiciones para el presente y para el futuro, ¿no? Ahí está. El sector de la construcción es un sector que, más allá de los altibajos que pueda tener, si uno lo mira a lo largo del tiempo, en retrospectiva, es un sector que sin duda genera fuentes de trabajo, genera puestos de trabajo. Hace algunos meses, en un programa que realizamos, en uno de los especiales que realizamos aquí, de otra temática, estaba sentado en ese sillón donde está usted ahora, el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Tegui, a partir de cuyas palabras quedaba demostrado, y por eso quiero también hablarlo con usted, quedaba demostrado que hay una, no sé, capaz que es una sensación equivocada, por eso se lo pregunto, que hay una suerte de conformidad de parte del sector de la construcción, de las empresas de la construcción, para con los incentivos que el Estado uruguayo le da a ese sector para que invierta. ¿Es así o es una percepción equivocada? Yo lo que pienso que no hay que contar con incentivos, que digamos el Estado debe incentivar en las cosas que le interesa que en ese momento funcionen, pero la situación ideal sería
que no tuviera que haber incentivos, porque quiere decir que todo funcionaría. Suena raro viniendo de un empresario, ¿verdad? No, pero justamente que jugarse a los incentivos es jugarse a corto plazo. Hay que jugarse a la productividad, a acuerdos razonables entre el sindicato y las empresas, a estar convencidos de que la mejora de productividad no es buena solamente para el operario y para la empresa, sino que es buena para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la economía. Esto que usted está diciendo está en sintonía con uno. Yo no lo conocía a usted y por lo tanto quería conocerlo de manera virtual, ¿verdad? Y para eso, por suerte, hoy tenemos la herramienta de Internet y encontré un planteo que usted hizo por allá por el año 2012 en el portal Infonegocios. Ya el título es atractivo y está en sintonía con eso que usted está diciendo. Eduardo Campiglia, 2 puntos. El salario alto nos conviene a todos, pero tiene que haber productividad. Y yo le quiero preguntar le estoy preguntando a un empresario algo que muchos nos preguntamos, aquellos que estamos por fuera del mundo de los negocios y aquellos que observamos cómo hay cierto grado de mezquindad en algunos sectores de la actividad económica de nuestro país para con los trabajadores. Y yo muchas veces dije, capaz que me lo pregunto desde la ignorancia, pero el planteo que hago es el siguiente: ¿a qué empresario no le conviene que haya sueldos altos en el sector de los trabajadores? Porque en definitiva, los sueldos altos hacen que la gente tenga más accesos a servicios, a productos, a bienes de consumo, en definitiva. Ese es el planteo que usted está haciendo. Y agranda el mercado. Pero aclaro además que cuando yo hablo de mejora de productividad, no es solamente la productividad de la mano de obra, hablo de la productividad de la empresa en general, cómo se destinan los recursos, cómo se capacita a la gente para lograr mejores resultados. O sea, la productividad no es que la gente trabaje, podemos tener de repente un equipo de trabajo que rinde muchísimo, pero los recursos son mal empleados a nivel de dirección, entonces ese esfuerzo se pierde. O sea, la productividad en mi concepto es algo más global, en el cual estamos todos como equipo metidos. Está claro. Campiglia, vamos a hablar por algunos minutos en esta última parte de la entrevista, concretamente de su empresa. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa en este momento? En este momento tenemos cerca de 300 personas. ¿Y cuántas obras? Y tenemos 4 obras en funcionamiento. Hay algunas que ya están a punto de terminar, ¿verdad? Hay algunas que ya están a punto de terminar y estamos por comenzar otras. El tema es que el ritmo y el volumen de las obras a comenzar no es tan importante como la que estamos terminando. Y bueno, estamos siempre en la empresa de la construcción, ese es el tema, que se acaba el trabajo, bueno, hay que reponer para poder sustituir los trabajos que se están terminando. Ahí está. El tema de la inversión y la generación de puestos de trabajo muchas veces en la sociedad genera como un comportamiento bipolar, de un extremo a otro, porque por un lado, naturalmente, que cuando hay inversiones que generan fuentes de trabajo, eso provoca un beneficio precisamente por la creación de puestos de trabajo. Pero muchas veces, y es por eso que también sobre la mesa en este programa hemos querido poner el tema de la soberanía, hay otras sensibilidades u otros puntos en los que la sociedad presta atención con ojos críticos muchas veces. Por ejemplo, y acá después de todo este preámbulo le hago la pregunta concreta, hace algunos años cuando se dio aquella situación tan penosa con los habitantes del complejo CH20 en la Rambla de Montevideo que había que demoler, muchos decían que allí lo que había era un interés de empresas de la construcción en desarrollar un proyecto urbanístico y había que sacar eso de por allí. Bueno, la Rambla Sur. Había y hay, y lo estamos terminando, un proyecto, es verdad, pero no ahí. El proyecto es en lo que era la vieja fábrica de Strauch, frente al cementerio central. Es el proyecto más importante que se está haciendo en esa zona, que por suerte estamos ya en la tercera etapa y culminándolo. Es un proyecto que tiene
cerca de 400 unidades de apartamentos, más de 400 garajes, locales comerciales. Era verdad, pero lo único que el lugar no era ese. Exactamente ahí. Era la zona. Era la zona. Y entre que se demolió, creo que lo proyectado en ese terreno era una plaza pública. Creo yo. A mí nadie me ofreció, ni me comentaron, ni estuvimos estudiando en ningún momento ese terreno. Sí estábamos estudiando y estamos concretando con gran alegría un proyecto importantísimo frente al cementerio central. ¿Para cuándo está pronto ese? Terminamos una primera etapa de 100 apartamentos, a fin de año terminamos otra etapa de 230 y pico de apartamentos, y en mayo, junio terminamos la última etapa que es un edificio más bajo de 4 pisos. Y en ese caso, justamente es un caso muy interesante de conjunción de interés público y privado. En esa zona la Intendencia le interesaba que mejorara de cualquier forma, en una zona muy deprimida y muy desvalorizada. Entonces, cuando nosotros compramos ese terreno ya había aprobada una volumetría con un proyecto muy importante. El tema era quién invertía en esa zona y cómo estaría dispuesto algún empresario, algún grupo de empresarios a invertir ahí. Y lo que nos ayudó a nosotros primero fue la idea de la Intendencia de hacer un mojón importante ahí, y segundo lo que ayudó fue la ley esta de proyectos llamados de interés social. Que sin esa ley este proyecto que es de gran calidad y que es motivo de orgullo para nosotros, lo estamos culminando y con mucho éxito, ¿no? Bien, Campiglia, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Bárbaro, placer. Muy bien. Una pausa y venimos para el cierre. Continuamos en Especiales TNU, en este caso en el último tramo, y estamos recibiendo al gerente general del Instituto Uruguay 21 de Promoción de Inversiones y Exportaciones, Álvaro Inchauspe. Álvaro, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hemos estado hablando justamente de algunos de los aspectos que tienen que ver con cómo se ve desde, en este caso, la sociedad civil, por un lado, en el caso del economista Daniel Olesker, pero también desde el lado empresarial, cómo se ve la promoción de inversiones en el país y cuáles podían ser algunos de los desafíos que están planteados. En el caso de Olesker, y para comenzar por algún punto, el nivel de inversión sobre producto que tiene el país, que no está realmente mal en relación en términos internacionales. Y él decía, el desafío obviamente es seguir creciendo en ese margen, pero se cumplió de alguna manera la expectativa que estaba planteada en 2005 de incrementar notoriamente el nivel de inversión sobre PBI. ¿Cómo se ven a partir de los datos que el propio Uruguay 21 elabora esta realidad en comparación con países que también compiten justamente por captar inversiones? Sí, bueno, el gobierno desde el 2005 tiene una agenda de incrementar la inversión privada, la inversión pública, la inversión local, nacional y la extranjera. Y en ese sentido desplegó una serie de herramientas que nosotros las promovemos y las llamamos un sistema de promoción integral, que no solamente abarca la ley de inversiones, la 16906, sino que hay otras herramientas como la emisión temporaria, la devolución de impuestos, los parques industriales y las zonas francas. En ese sentido, esa agenda se viene cumpliendo y ha tenido, digamos, un crecimiento exponencial a nivel de los proyectos de inversión presentados ante el Ministerio de Economía, ante la Comisión de Aplicaciones. En este caso, en el 2012 se realiza una pequeña reforma o un ajuste al decreto 455 de 2007, y en ese ajuste se prioriza el empleo en determinados sectores más vulnerables, se prioriza la tecnología, se prioriza algunas variables vinculadas con algunos sectores específicos que los ministerios aportan y piden específicamente y prueban, ¿no? O sea, traen estudios técnicos que avalan ese valor agregado que mencionaba el economista Olesker. En este momento lo que nosotros estamos promoviendo en línea con la agenda del gobierno es
sectores como el forestal madera en agronegocios, donde tenemos muchísimo para crecer, no solamente pensando en una tercera planta de UPM. No, más allá de eso, hay que pensar en inversiones vinculadas a resinas súper sofisticadas, a la biotecnología, por ejemplo, que estamos trabajando fuertemente con países como Finlandia y Estados Unidos, que tienen gran avance en eso. Hay otro sector como la infraestructura. O sea, todo lo que hemos crecido en estos últimos 10 años, hay que sacarlo y hemos, como siempre pasa en cualquier país. Cuando dice infraestructura, concretamente, ¿a qué se refiere? Bueno, infraestructura tenemos excelente infraestructura a nivel de portuaria y aeroportuaria, que no significa que no haya que seguir invirtiendo. Hay que seguir invirtiendo y actualizándose a las necesidades. ¿Aeroportuaria? ¿Hay un nivel de infraestructura, un ¿El despliegue de aeropuerto? infraestructura? No, está bien, en el aeropuerto. Pero tenemos una terminal, que dentro de acostado al aeropuerto, lo que era el viejo aeropuerto. Sí, el viejo aeropuerto. ¿Está? Que esa terminal está en manos privadas y funciona bajo la ley de aeropuerto libre, que ofrece una excelente plataforma logística para la región. Ahí cualquier inversor puede traer medicamentos o cualquier... Independientemente que lo traiga o no por el aeropuerto, digamos. No, independientemente. Exactamente, lo puede traer por barco, lo fusiona ¿Qué así significa, y de ahí lo puede reexportar. ¿Qué implica para quien se instala allí que sea en el marco de una ley de aeropuerto libre? Y significa que uno puede ¿Funciona como una zona franca? No, porque el que realiza la actividad económica paga IRAE. Lo que no paga es los impuestos vinculados a la introducción de bienes al país. Es como una zona no franca, es una zona libre de impuestos temporarios, pero tienen la condición de retransformar eso, de cambiar el packaging, de fraccionar lo que traen y luego reexportarlo en un plazo determinado. Y eso nos da una ventaja, somos el único país en la costa atlántica que tenemos esta ley de puerto libre y aeropuerto libre. Que el aeropuerto libre fue pasada, promovida en el 2009, o sea, es relativamente reciente, la otra hace muchos años. Y ahí tenemos generación de recursos y de mano de obra, digamos, ¿no? Incorporación de valor y altamente calificada. Digamos, dos de los aspectos centrales de alguna manera. Y altamente ¿no? calificada y aprovechando la situación geopolítica, la ubicación geopolítica de Uruguay dentro de la región y con la tranquilidad que tiene el inversor acá. Bueno, o sea, claramente dentro de las primeras 3 cosas que el inversor mira para venir a un país como Uruguay, que tiene un mercado chico, es la seguridad jurídica, es la solidez o estabilidad macroeconómica que ofrecemos, que esto viene ya de hace mucho tiempo, no es solamente un tema de estos gobiernos, ¿no? Estos últimos 3 gobiernos han trabajado en una agenda de profundizar esa jerarquización de las reglas claras, del compromiso con los contratos. Y entonces, en una encuesta que hicimos el año pasado, que la divulgamos en mayo del año pasado, los primeros ítems o las primeras valoraciones que hacen los inversores extranjeros que ya están acá radicados desde hace muchos años es la seguridad jurídica, es la estabilidad macroeconómica, es las reglas de juegos claras, el compromiso con los contratos, y más del 80% están más que conformes con el proceso de instalación por el cual pasaron y con el proceso de acompañamiento de los distintos gobiernos en relación a sus actividades. Ahí está. Inchauste, quiero conectar esto que usted está diciendo con el tema de la soberanía, porque en definitiva también era parte de ese juego conceptual que propusimos al inicio del programa, ¿no? Inversión y soberanía. Hay acuerdos de inversiones puntuales entre Uruguay y determinados países, seguramente enmarcados en la ley de inversiones y en toda la normativa justamente que promueve y protege las inversiones. Y ahí es cuando uno se pregunta hasta qué punto en esos acuerdos no hay determinado nivel de renuncia a la soberanía o, porque por el contrario, en el caso de Philip Morris, por ejemplo, lo que hizo Uruguay fue defender su soberanía, está claro, pero sin embargo el inversor, en este caso Philip Morris, lo que pretendió fue perforar la soberanía. ¿Cómo se logran esos equilibrios o cómo se maneja algo tan sensible como es eso, inversión y soberanía? El país tiene determinados, o el Estado tiene determinados sectores que están absolutamente lejos de poder invertir el sector privado, digamos, ¿no?
A su vez, cuando Uruguay inicia una agenda de acercamiento a la OCDE, ¿sí? En ese sentido empezamos y cuando estuvimos en aquella lista gris, sí, cuando el ministro Álvaro García en el 2008, le tocó asumir en septiembre de 2008 y en ese momento fue que se armó la crisis gigantesca en Estados Unidos y en Europa. Uruguay quedó en una lista gris y a partir de ese momento tuvimos una agenda de empezar a firmar convenios de intercambio de información, tributaria en particular, y también seguir profundizando en los convenios de protección de inversiones. Evidentemente estos convenios van para los dos lados, o sea, uno piensa que Uruguay no tiene inversión extranjera, sí la tiene, pero no es normal, o estamos acostumbrados a escuchar el inversor extranjero invirtiendo en Uruguay. Entonces, estos convenios primero son bilaterales, o sea, ida y vuelta. Ahora, para poder hacer negocios y para poder radicar inversión de alta calidad son necesarios estos convenios. Si no existieran estos convenios, los países en general, los del G20, no están dispuestos a radicar mayormente grandes volúmenes. Forman parte de las garantías mínimas que se exigen. Son parte de las reglas de juego, exactamente. Garantías mínimas, reglas de juego, documentos típicos que se dan en estos organismos. Y en ese contexto, Inchauspe, porque en algún momento los empresarios lo plantean, sobre todo los empresarios nacionales, la dificultad que tienen con la inflexibilidad laboral que rige en el país. Uno piensa en un inversor extranjero que en su propio país generalmente tiene normas laborales mucho más exigentes que las que hay en Uruguay, ¿verdad? Y en todo caso viene a Uruguay porque, aunque cumple normas inflexibles para algunos empresarios, de todas maneras le dan garantía y certeza de alguna manera de funcionamiento. ¿Eso se plantea el empresario que viene a averiguar para una inversión en Uruguay? ¿Le preocupa en particular el tema del mercado laboral y de la inflexibilidad que se denuncia pueda tener? El mercado laboral uruguayo en realidad no es inflexible. El mercado laboral uruguayo sigue las reglas de la OIT y en ese sentido estamos como muchísimos países del mundo. No somos un país que no se acoja a esa normativa, sino todo lo contrario. Desde hace mucho tiempo que la venimos acogiendo. En general el inversor extranjero no viene con esa preocupación. Él ya viene sabiendo todo lo que es Uruguay, qué le ofrece Uruguay y reafirma. Acá se reúne con el sector público, se reúne con el sector privado y reafirma lo que le han contado sus asesores o las consultoras que han contratado en el exterior. El tema de la inflexibilidad o no flexibilidad laboral es más bien, desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, es más bien un mito, no estar arriba de la mesa en general. No es un tema que les preocupe. Pero de cualquier modo no es un tema que ustedes promuevan, que el Instituto Uruguay 21 promueva. En el bloque anterior hacíamos referencia a ese video promocional o a esos videos promocionales mandados a hacer precisamente por el Instituto Uruguay 21, en los que se detalla, además de unas imágenes, la verdad, muy bien seleccionadas, se detallan, es obvio, ¿no? Uno no va a mostrar lo peor cuando lo que quiere es seducir, invitar, convencer a que se realicen inversiones acá en Uruguay. Pero entre todo lo que se detalla, no se dice absolutamente nada del terreno laboral. Y en sintonía con la pregunta que hacía Luis, yo me pregunto, ¿será que realmente está en el mercado laboral está en un nivel de flexibilidad, inflexibilidad de la media del mundo? ¿Por qué no dicen, es decir, la pregunta, ¿por qué no dicen nada de esos videos sobre cuál es el nivel de flexibilidad que tiene el mercado laboral uruguayo? Nosotros decimos, de alguna manera, talento, hablamos de talento. Y al hablar de talento estás hablando de la formación de los ciudadanos de Uruguay. Hablamos de salarios competitivos cuando nos referimos a los servicios globales. Porque tenemos salarios competitivos y tenemos talento. Esas dos cosas se unen. Los inversores extranjeros cuando estudian Uruguay, no lo estudian por sí, lo estudian porque Uruguay está cerca de Brasil, un mercado de 200 millones de personas, o Argentina, un mercado de 45 millones. ¿Sí? En general hay sectores que ni vienen por Uruguay, que son aquellos sectores altamente concentrados en mano de obra barata, ni vienen por acá porque saben que acá no hay condiciones para ese tipo de actividad, directamente van a otro país. ¿Sí?
nosotros no hay necesidad de destacar que tenemos un mercado laboral organizado, con reglas claras. Ya se sabe, es parte de lo que ya se sabe. Entonces, ¿qué vamos a promover? Venga que... ¿no? Está claro. Está claro, nosotros nos promovemos desde un punto de vista profesional, donde se va a encontrar con una población de 3,5 millones de personas, donde tenemos un plan Ceibal, que ha logrado una disminución en la brecha digital gigantesca, donde hoy los gurises que hace 10 años, yo en mi caso entregué computadoras en Florida, por ejemplo, personalmente, hoy están en facultad y andan volando. O sea, ahora, Inchauspe, nos comentaba Olesker que en realidad el nivel de gasto tributario que tiene el país para las promociones está en el entorno del 1,5% del Producto Bruto Interno, 1.500, 1.600 millones de dólares. A priori uno dice es una cifra realmente importante, sobre todo en una época de restricciones presupuestales como la que estamos teniendo. De todas maneras, aún en el planteo de Olesker no se hacía referencia a la necesidad de bajar esa cifra, digamos, ¿no? Sino más bien de mejorar la calidad de lo que se está gastando. ¿Ustedes tienen ese análisis también arriba de la mesa en el sentido de cómo se mejora o utilizando la misma cantidad de recursos? Quizás más, habrá que ver cuáles son las definiciones, pero cómo se mejora la calidad en ese gasto tributario que genera para toda la sociedad uruguaya. El gobierno ha tenido una política activa en determinados sectores y promover distintos decretos reglamentarios al amparo de la ley 16.906 para beneficiar a aquellos sectores que agregaban valor. Hay decretos específicos para las energías eólicas, hay decretos específicos para el software, por ejemplo, que ya comentábamos. Y nosotros cuando hacemos nuestra promoción nos basamos en esos estudios y la renuncia fiscal o el gasto tributario, como se llama correctamente, es un factor, primero, que es temporal y está muy bien que al momento de decidir el gobierno sea que fije las políticas públicas a dónde hay que apuntar las baterías. Entonces, en ese sentido, será el gobierno, es el gobierno que dice, bueno, ahora tenemos que empezar a apuntar al sector forestal, como nosotros nos indicaron, en esta agenda de llevar adelante hacia un Uruguay de 2050, que está siendo llevado adelante por el nuevo Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. En ese sistema donde hay una constelación de unas 7 u 8 agencias, y donde está la OPP, donde hay personas que han tomado y han desarrollado aquellas cosas que se desarrollaron durante el gobierno anterior en los 8 consejos sectoriales que comentaba Olesker, ¿sí? Ahí es donde se están analizando el Uruguay de 2030 y 2050, que es donde Uruguay tiene mayor posibilidades de desarrollar y de convertirse, de pasar de ser un país de renta media como somos ahora, a ser un país desarrollado. Ahora, hay un desafío grande en este incremento del valor agregado, digamos, ¿no? Porque todavía tenemos un nivel muy alto de exportación de materias primas, digamos, ¿no? Incluso por un tema de volumen, es lo que decía Olesker. Al comprar China la mayor parte de nuestra producción, obviamente eso desequilibra cualquier cuenta, digamos, pero hay una preocupación por el tema de justamente la incorporación de mano de obra de valor agregado nacional, ¿no? Ese es un desafío que está planteado en términos de también captar inversiones. El valor agregado puede venir por la parte de mano de obra, pero también puede venir por la tecnología. Nuestra carne, humildemente, considero que no se puede considerar con la trazabilidad del 100%. En ese sentido, bueno, China es un gran caso porque China es nuestro principal socio comercial, ¿sí? Le hemos vendido más casi 2.000 millones de dólares el año pasado y tenemos el desafío de atraer inversión china, porque ellos tienen un plan al amparo de su último mandato promocionado por su presidente Xi Jinping, de una ruta, bueno, no lo recuerdo, pero es One Belt, One Road, es en inglés, una franja, una ruta. Bajo eso, ellos han desarrollado una política activa de invertir más de 250.000 millones de dólares en América Latina y Caribe de acá al 2025. Uruguay, en términos de inversión, tiene poca inversión china. Y Uruguay es un país, digamos, nosotros hemos promovido la apertura a Uruguay con la visita del presidente Vázquez el año pasado al foro del China LAC, que va a ser organizado este año acá, ahora a finales de noviembre, principios de diciembre.
Y el foco principal no es solo comercial, sino también un foco de inversión, porque necesitamos poder consolidar esta relación comercial que tenemos con China, que ellos mismos también la quieren consolidar, no solo de Uruguay, sino América del Sur. Fernando, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Álvaro, muchas gracias por la visita. Bueno. Y por supuesto, en algún momento volveremos a hablar de este tema que obviamente interesa y mucho. Nosotros terminamos por acá y los estamos esperando en una próxima edición de Especiales TNU. Muchas gracias por la atención.